Hola a todos. Esto es Don Quijote Gonzo, episodio 33. Y yo, como siempre, soy Esther Gómez Sierra. Bienvenida a la nueva suscriptora, Julie. ¡Qué maravilla! Gracias, como siempre, a Patricia y, of course, a Gonzalo y a Ana. Y también a Bloggersnet y a Diana y a Impermanencia Voluntaria. Gracias a todos los que seguís habitualmente este canal o los que entráis por casualidad y vais y os quedáis. Este es nuestro último vídeo de celebración, ya vale, es el cuarto. Yo creo que ya ha quedado todo suficientemente celebrado. Y hoy estoy en una cafetería distinta, la cafetería de la Biblioteca Nacional Española. Y tenemos aquí unos carteles muy bonitos de la colección musical. Uno, Éxtasis, referido a una composición de Chopin con una poesía de José Nieto que nos viene francamente a huevo porque el capítulo 26 tiene poesía. En realidad todo es poesía, ya os vais dando cuenta, ¿no? Bueno, la cafetería de la Biblioteca Nacional es un sitio estupendo porque aquí está todo el mundo. Investigadores, lectores de todas las salas y los trabajadores de la cafetería. Es una especie de compendio, ¿no?, del trabajo que se hace aquí desde todos los ángulos. Y una quizá metáfora o alegoría bonita de a lo que se aspira o a lo que aspiramos todos los que modestamente y sin ninguna pretensión pues estamos en el mundo de la cultura. No he podido grabar esto en la sala porque claro, me echan, ¿no? Hay que estar muy calladitos. En realidad este episodio es un monográfico de la peli de Amenábar porque he conseguido verla. He puesto un fragmento aquí del capítulo 26, con lo cual volvemos al decalage o desacompasamiento entre fragmentos y materias, pero en realidad no tanto, porque hoy voy a hablar solo de la peli y de otra cosa un poquito, y nada más. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, impresiones de la peli. Os imagináis que tenía muchas ganas de verla. Os recuerdo que los episodios 27, 28 y 29 del canal tratan de la película, de su recepción, de las reseñas, de las apariciones publicitarias del director y a diversos protagonistas, de artículos muy interesantes al respecto, de las fuentes. Entonces ahí ya tenéis bastante información. Bueno, aquí tengo así muchas impresiones, ¿no? Voy a empezar por lo más duro, que es la dimensión geopolítica de la peli. Yo cuando empieza y vi las escenas estas de la venta de esclavos, pues me resulta inevitable como espectadora establecer un paralelo mental con lo que está sucediendo en Palestina. No sé si ese horror de ser cautivo en tierra extraña, de verse sometido a un mercado despiadado, un mercado de esclavos, pues busca esa repercusión o no, simplemente que está ahí o yo la pongo. Sabéis que creo que en el capítulo 28 también comenté que para mí lo de cautivo tenía una resonancia con la idea de cautivo y desarmado del discurso de proclamación de la victoria del mando sublevado, llamado nacional, en la guerra civil. Y yo veía ahí un posible paralelo, pero claro, al verlo en pantalla grande, pues es una impresión, digamos, bastante subjetiva, y no sé si alguno pues o alguna pues estaréis de acuerdo o no. Sí que hay consideraciones político-históricas, sobre todo a raíz del personaje de Dorador, que es el originalmente musulmán que luego se convierte al catolicismo y forma parte del grupo de cautivos,
y luego pasan cosas con él. Voy a intentar no destripar mucho, porque, oye, muchos no lo habréis visto, entonces tal. Entonces es el debate de las guerras, ¿no? Que tiene también que ver con algo que he comentado en episodios anteriores, y es la cosa del irenismo, del pacifismo, del momento, y también de la humanización del enemigo, ¿no? Cuando hay una conversación donde se dice, bueno, ellos nos están haciendo a nosotros lo que nosotros les hemos hecho a ellos, ¿no? Entonces hay unas consideraciones globales sobre la naturaleza de la guerra y el enfrentamiento entre culturas. Me parecen interesantes. Julio Peña, en el papel de Cervantes, pues para mí totalmente creíble, y además yo creo que lo hace muy bien. Lo que hay, como suele suceder en el cine español, y a mí me genera mucha afectividad, ¿no? Es un plantel de secundarios magnífico. Fernando Tejero, por supuesto, en un papel que no es deliberadamente cómico, que es, digamos, su tipo de papel, ¿no? Al que la gente está acostumbrada. Y hace el padre blanco, y hace todo lo que puede con ese papel. En mi opinión, quizá es demasiado unidimensional y está demasiado telegrafiado, en el sentido de que quedan muy explícitas determinados rasgos del personaje, que además se repiten. Entonces quizá, bueno, pues a veces la sutileza puede dar mucho juego, pero claro, yo entiendo también que desde el punto de vista del guión y desde el punto de vista de un público variopinto se entienda que haya cosas que hay que como que subrayar, ¿no? Y supongo que ese es el reto, en el fondo, de dramatizaciones de este tipo, adaptaciones de este tipo. Por supuesto, el personaje de Sosa, que tampoco entiende su letra, esto me hizo mucha gracia, me reí yo sola en el cine. Muy bien, bueno, protagonizado por Miguel Reyán, magnífico. Espero que haya por lo menos una nominación a los Goya, porque se la merece. Tiene una historia personal interesante, que además sirve de base para la trama ficcional que Cervantes va forjando. El personaje de Alonso, un barbero muy peculiar, que es un renegado, es decir, se ha convertido del catolicismo al islamismo, protagonizado por Roberto Álamo, que es también magnífico, un miembro destacado de la factoría que surgió pues en el mundo del teatro, de la compañía Animalario. Lo podéis ver en La boda de Alejandro Llana, lo podéis ver en tantísimas producciones españolas. El personaje de Dorador, al que me refería antes, que es este nacido morisco, convertido luego al catolicismo, y luego pasan cosas, protagonizado por Luis Callejo, que es un actor, a mi juicio, excelente. Si podéis, ver la película Jefe, que es magnífica también. ¿Por qué insisto en lo de los actores? Diréis, joder, pero si esto es un canal de literatura, ¿por qué hablas tanto de los actores? Primero porque sí, porque este es un canal de literatura donde hacemos lo que nos da la gana, pero en plan bien, ¿eh? Pero luego porque, claro, la performance es una traducción del texto a lo tridimensional, ¿no? Y es una traducción que negocia con las aspiraciones del público, con las percepciones del texto que tiene cada uno, con las limitaciones del mercado a veces, con un montón de inconvenientes. Entonces, me parece muy importante, ¿no?, detenerse en esto. Bueno, prosigo. El Bajá, Alessandro Borghi, que tampoco sé si es actor secundario o más bien pues coprotagonista, no sabría decirlo, junto con Reyán, ¿no? Yo creo que quizá el triángulo de coprotagonistas es Reyán, Peña y Borghi, ¿no? Bueno, pues nada, bien, guapísimo, tal, y me parece interesante, y muy bien en su papel, ¿no? Me parece interesante un rasgo
que tiene que ver con la literatura, que es otro protagonista, otra protagonista de la película, porque el Bajá es, aparte del opresor, el carcelero, el hombre del poder, el hombre que genera miedo, y el que paradójicamente está preso en su estancia también, ¿no? Y además en un momento dado eso se explicita, ¿no? Pues es sobre todo un lector y crítico literario muy fino, que distingue qué es lo verosímil y qué no es verosímil, que necesita entretenimiento, pero no cualquier tipo de entretenimiento, no entretenimiento rutinario ni llevado por el cliché, necesita un entretenimiento genuino. Claro, se ha hablado mucho de la conexión con las 1001 noches y está ahí, pero es que a mi juicio también está ahí en la obra de Cervantes. Ya comentamos esto en los capítulos 27 y 28. ¿Y cuál es el otro? 29, ¿no? Al hilo de esto de la literatura, pues también me parece interesante, en cuanto al personaje de Cervantes, la exploración que se hace del proceso creativo y del cansancio artístico, sobre todo, por ejemplo, en la escena de la cueva. No os digo más, ya para no chafar ningún tipo de sorpresa. Y me parece que, en este sentido, la integración de lo real y lo ficticio está bastante conseguida en general. Bueno, prosigo. Más secundarios maravillosos. Pues, por ejemplo, José Manuel Poga, que es el que hace de Castañeda, otro de los presos, que también apunta, es también un poco crítico literario, y le está diciendo, tío, que esto no funciona en tu relato, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Y además, como todo público sediento de entretenimiento es también un público crítico, ¿no? Y esa tensión, esa interacción, pues es también divertida. Y él, que hace de fraile trinitario con cierta similitud en la fisonomía con la imagen que tenemos de Don Quijote, sobre todo a partir de los grabados de Gustave Doré, que es César Sarachu, que es un actor maravilloso, que a mí me encanta. Entonces, pues es estar como, en el fondo, rodeado de amigos, ¿no? En la película. En la película hay muchas traiciones, y son traiciones gordas. Y no voy a decir más, pero ojo a las traiciones en situaciones críticas y cómo esas situaciones revelan la naturaleza de todo el mundo. Eso me gusta también de la película. El vestuario maravilloso, pero claro, el vestuario está hecho por italianos, y entonces yo diría que se nota. La música, estupenda, compuesta por el propio Amenábar. Bueno, y respecto a temas de economía cultural, dice ella, desde su fanzine auditivo totalmente autoproducido y pedestre, pues resulta que esto es una coproducción con Italia, en primer lugar. Entonces me pregunto, de entrada, ¿qué tal habrá funcionado o estará funcionando allí la peli? Y luego, cuando vemos los títulos de crédito, pues yo conté más de 15 entidades participantes, y eso nos habla de la dificultad de la producción, una dificultad clara para un director que ha tenido un Oscar y sigue teniendo que luchar por este tipo de proyectos en los que no hay confianza, aunque luego tengan éxito. Y claro, es inevitable pensar en la historia de la producción del Perro del Hortelano de Pilar Miró hace 30 años ahora. ¿Y qué pasó? Pues que había muchas objeciones de todo tipo, que le decían que la obra no iba a funcionar, que hubo muchas dificultades financieras, que la filmación, el rodaje de la obra se paró un año entero hasta que se pudo volver a reanudar. Y luego fue un éxito de público, de crítica también,
y es una película imperecedera en ese sentido. Entonces, ¿por qué esta, digamos, hipocresía sutil de, por un lado, venerar a los clásicos, pero luego cuando se trata de poner la carne en el asador, la carne no llega, es decir, la pasta? O sea, ¿por qué hay prestigio por un lado y minusvaloración por el otro? Esta es una de mis grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué no se arriesga? ¿Por qué no se tiene fe en estas obras literarias y todo lo que nos tienen que decir? Sí, cójalo, gracias. No lo puedo, tienes que dejarlo en la mesa. Vale. Es que la silla se mancha de café. Vale, gracias. Lo siento, gracias. Bueno, aquí. Entonces, ¿por dónde iba? Esto es lo de la interrupción, ¿no? Pero bueno, también es lo que pasa, que viene la camarera. No quiero ser la pesadilla de las camareras. Es que no quería que entraran los cacharros en el encuadre. Así yo con mis propios imperativos de producción. Bueno, venga, vamos a volver al hilo. Bueno, eso, ¿qué pasa con esta especie de esquizofrenia cultural? Por un lado el prestigio, por otro lado la falta de fe en estas obras literarias. ¿Qué pasa? ¿No? Y en el fondo, pues por eso existe este canal. Si es que es eso, por eso existe este canal. Ya está. Entonces, más cosas. Bueno, se ha criticado, ¿no? Esto me parece ya tiquismiquis, jolín. Se ha criticado que en la película haya como referencias visuales a los materiales que luego producirá Cervantes más tarde en su vida y sobre todo pertenecientes al Quijote, ¿no? De lo que se llama easter eggs, ¿no? En las pelis estas de Marvel y todo ese rollo. Pues a mí me parecen muy sutiles, muy bien traídos y orgánicamente integrados y ya está. O sea, es que no hay que ponerse tan dignos. Yo creo que Amenábar en ese sentido también demuestra tener un manejo bastante natural de la investigación, especialmente tratándose de alguien que ha reconocido abiertamente no conocía nada del momento, era ajeno a esa parte de la vida de Cervantes, que fue algo que le propuso su productor, Fernando Bobaira, que está detrás de muchísimos éxitos cinematográficos en el cine español. Y entonces, jolín, pues me parece que está muy bien planteado. Algunas cosas, ya por no decir que todo es perfecto y maravilloso, ¿no? Que siempre hay cosas modificables. Algunas cosas que a lo mejor a mí me han parecido pues mejorables. Pues yo que sé, hay cierta caída del ritmo hacia la mitad de la peli. Hay ciertas expresiones en los parlamentos de los personajes que a mí me chirrían un poco, pero claro, yo también en ese sentido ahí que sí que soy tiquismiquis. Entonces, por ejemplo, un personaje dice, no queda otra, no queda otra, es una expresión muy contemporánea. A la vez, tampoco hay que ponerse en plan digno también, y esto forma parte de las discusiones sobre la representación. Sobre todo cuando se recrean ambientes y escenarios y eventos de otras épocas y personajes de otras épocas. ¿Qué se hace con el lenguaje? ¿Se adapta al lenguaje del siglo XVII en este caso, XVI-XVII, o no? Y claro, pues también hay que darse cuenta de que son discusiones ociosas, porque de entrada los personajes no hablan con la pronunciación de la época, que es que era distinta de la de ahora, ¿eh? Quijote se diría Quixote y ya está. Entonces, bueno, también hay que relajarse con eso, me lo digo yo a mí misma, ¿no? Que si dicen no queda otra, pues mira, no pasa nada. Desde el punto de vista de la verosimilitud sí que es verdad que hay muchas dentaduras perfectas y entonces eso sí que choca un poco, porque en la época era imposible que todo el mundo, a lo mejor alguna persona sí, pero que todo el mundo tuviera una dentadura maravillosamente perfecta. Pues no.
¿Qué más? Bueno, sí, la discusión esta de que si estas escenas amorosas en el spa este maravilloso que tiene ahí el Bahá'í, que menudo spa, que como mola. Pues bueno, están dentro de lo posible. O sea, todo lo que se cuenta de Argel está documentado, el ambiente de Argel está documentado, no es imposible. Entonces, me parece bien que haya una serie de motivaciones complejas que se presentan ahí. Y esa complejidad es interesante, es bonita. A mí me lo parece así. Bueno, pues ya no os digo más cosas de la peli. Si tenéis opiniones, si tenéis comentarios, si tenéis críticas feroces a lo que os acabo de decir, pues nada, me lo ponéis aquí en comentarios al vídeo, o me lo decís por Twitter, que es, ya sabéis, mi apartamento en la ciudad, o en Blue Sky, que es mi casa en la playa. Y ya pues nada más. Entonces paso a leer el fragmento del capítulo 26, si es que llego a verlo. En fin. Pues, está hablando Don Quijote, manos a la obra. Venid a mi memoria cosas de Amadís y enseñadme por dónde tengo de comenzar a imitaros. Mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios. Pero ¿qué haré de rosario, que no lo tengo? Ah, no, espera, que dice que no le tengo. Súper leísta. En esto le vino al pensamiento cómo le haría. Más leísmo. Y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa, que andaban colgando, y diole 11 ñudos, el uno más gordo que los demás. Y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó 1.000.000 de avemarías. Tiene mucho que comentar. Este fragmento. Me despido, tengo que volver al Tajo. Esto ha sido el momento de placer. Bueno, el Tajo es también placer, ya está. Que estéis bien, que estéis tranquilos. Hasta la semana que viene. Mua, mua.